A convidada é super especial, a Malu Borja, né? E essa mesa do Arquitetatlas. Difícil falar isso, né? Mas é muito bacana. Então, acho que em nome da direção, representando aqui a direção, e do programa da pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, do Mackenzie, eu agradeço a presença de todas, a participação de todos, e dizer que é muito bacana ter a Malu aqui e falando do Allboarding, porque é um trabalho que todos nós admiramos já há bastante tempo, né, por várias razões, né, mas, resumidamente, né, por serem bastante colaborativos no trabalho, né, participativos, por trabalharem com a realidade e realizando coisas, né, e por misturarem tecnologias que a gente poderia considerar talvez altas tecnologias com tecnologias vernaculares e encontrar soluções onde elas aparentemente não estão. Como vocês dizem, né, transformar os problemas em parte da solução, em parte do trabalho. É muito bonito. E acho que esse evento, né, da Arquitetatlas é fantástico porque a gente vê muitas vezes, né, governos que não participaram de episódios dramáticos pedindo desculpas por fatos passados, né? E eu acho que nós, arquitetos, né, eu, Alcides, o Luiz, o Pedro e quem mais que está aí, né, temos que pedir desculpas históricas, né, às mulheres por obstruí-las, né, de certa forma, não diretamente nós, mas obstruí-las na história. Eu acho que dar essa visibilidade, trazer essa visibilidade é um compromisso nosso, necessário, urgente, urgentíssimo, e já não dá nem para dizer que é atual, porque já nunca deveria ter sido necessário, né? Acho que também é uma autodefesa, né? Só a gente vê a quantidade de arquitetas hoje, né? Nós temos que pensar que isso daí já começa a ficar autodefesa, senão nós é que seremos, né, invisibilizados daqui a pouco. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é isso, né, gente? Muito bacana, é importantíssimo esta colocação, né? E dá força, né? Que nós somos testemunhas, né? Eu mesmo, o primeiro escritório que eu tive era com 2 sócias, e sempre trabalhamos juntos, e trabalho hoje, né, com inúmeras, né, professoras, colegas, né, que, na verdade, são uma força, ouso dizer, maior, né, da nossa profissão hoje, né? Então, e de então também, né? Só que antes invisibilizadas, né? Então, acho esse evento, esse projeto, esse programa que a Gabi aí coordena, né? Com tanta garra, né? De suma importância para a gente reverter isso. Então, desculpas, né? Em nome, acho que de muita gente, né? E parabéns pelo trabalho de vocês, e hoje especialmente, Malu, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Lucas, pela abertura. Eu vou seguir, vou compartilhar aqui uma tela. Vamos ver. Acho que tá. Oi? Bem. Então, também queria dar uma boa noite para todas e todos aqui. Eu sou a Mariana, eu tenho acompanhado vocês nas aberturas dos encontros do Conversas Latino-Americanas, e eu estou aqui hoje enquanto representante do programa de mestrado da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, mas também ao lado da Juliana, da Thaís e da Amanda, enquanto representantes do coletivo Arquitetatlas, que organizou esse ciclo ao lado da professora Ana Gabriela Godinho Lima, coordenadora do projeto de extensão Processos de Projeto de Arquitetas Contemporâneas, também parte do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie.
O coletivo Arquitetatlas desenvolve desde 2018 pesquisa, curadoria de projetos contemporâneos concebidos por arquitetas no território latino-americano, e também somamos forças para contribuir para o debate sobre as mulheres na arquitetura, como através da construção desse evento, buscando uma narrativa mais plural da disciplina, que cria oportunidades que cada vez mais arquitetas e estudantes se identifiquem nesse espaço como seu, e que esse lugar seja reconhecido como legítimo pelos demais. Todo o conteúdo que a gente produz está organizado no site www.arquitetatlas.com, que vocês podem visitar e conhecer nosso trabalho, e se alguém tiver interesse em colaborar com o nosso coletivo, também estamos de portas abertas. A gente também queria agradecer ao coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAO Mackenzie, Lucas Fer, enquanto representante da nossa diretora, Angélica Benatti Alvim, a quem a gente estende esses agradecimentos. Agradecemos ao coordenador do programa de pós-graduação, professor Luiz Guilherme, a professora Ana Paula Calvo, coordenadora de extensão, e a toda a equipe de apoio das secretarias da FAUMAC, em especial a Eva e a Gilvanete, que muito nos ajudam. Agradecemos ao DAFAM, diretório acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, e ao coletivo Zarra, coletivo feminista de alunas da FAO Mackenzie, pelo apoio e empenho na divulgação. Agradecemos a vocês que estão aqui com a gente no terceiro encontro do Conversas Latino-Americanas, Processos de Projetar, que recebe hoje a arquiteta equatoriana Malu Borja, com mediação da professora Ana Gabriela Godinho Lima, e agradecemos então especialmente a presença de vocês. Nossa mediadora, a professora doutora Ana Gabriela Godinho Lima, é arquiteta e urbanista pela FAUSP, com mestrado em estruturas ambientais urbanas pela mesma instituição e doutorado pela Faculdade de Educação da USP. É pós-doutora pela School of Creative Arts da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, e é autora do livro Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do século XX, publicado em 2013, além de outros livros, capítulos e artigos em periódicos nacionais e internacionais. A professora Ana Gabriela é editora temática do Cadernos da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e também diretora suplente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Por fim, apresento a grande convidada da noite, que é a arquiteta Malu Borja, sócia fundadora do escritório equatoriano Albord, um dos mais importantes escritórios de arquitetura do Equador. E essa importância não se dá só através do objeto arquitetônico, resultante de uma vasta pesquisa, mas do como a equipe consegue realizar. O Lucas já falou um pouco sobre isso, né? Mas o Albord contribui para a disciplina da arquitetura através de importantes debates, investigações e pesquisas que envolvem o saber coletivo, a multidisciplinaridade dos feitos e o fazer vernacular e colaborativo. A Malu se formou pela Pontífica Universidade Católica do Equador em 2009 e, citando Esteban Calderón para o site Um Dia uma Arquitecta, Maria Luísa Borja se questionava muito acerca da arquitetura desde a época da universidade. Tinha consciência de que, em um mundo em que há tanto para fazer, o dinheiro não deveria ser um limitante para deixar de fazê-lo. O desenvolvimento destas ideias, somadas ao coletivo que forma o escritório, renderam diversos reconhecimentos à equipe em escalas internacionais, como o Schilling Architecture Prize em 2012 na Alemanha, o Prêmio Global de Arquitetura Sustentável em 2013 na França. Além disso, a equipe já foi reconhecida pela revista Domus como uma das 100 melhores empresas de arquitetura de 2019, além de diversos prêmios às obras, como em várias edições da Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo, e, por exemplo, o Prêmio Escola do século XXI na América Latina e Caribe, pela Escola Las Três Esperanças, evento que foi realizado pelo BID, Banco Internacional de Desenvolvimento de Washington, D.C., dentre muitos outros reconhecimentos. E, por fim, no ano passado, a equipe, junto com o editorial Arquino, lançou seu primeiro livro monográfico chamado Albord, Menos a Tudo. É com um grande prazer que recebemos nessa noite você, Malu. Obrigada. E eu passo a palavra para a professora Ana Gabriela Godinho Lima. Muito bem, muito obrigada. É um enorme prazer estar aqui hoje, na terceira edição do Conversas Latino-Americanas. Uma grande felicidade participar junto com o Arquitetatlas da organização desse evento. Eu gostaria de começar agradecendo a presença do nosso coordenador, o professor Lucas Fer,
que hoje representa não só a coordenação da Faculdade de Arquitetura, mas também a direção da escola e o programa de pós-graduação. Agradecer muito, muito a equipe do Arquiteta Atlas. Essas arquitetas são a força motriz, a motivação enfim, organizadoras desse evento tão inspirador para todas e todos nós. Eu queria também agradecer muito a todas e todos que estão nos assistindo e vêm nos acompanhando nas edições dos eventos, em particular as pessoas queridas, os nomes que estou vendo e revendo. É um prazer revê-las e revê-los aqui. E agradecer muito a presença da Malu Borja, é uma grande felicidade para mim, tem um sentido especial ter essas arquitetas participando desse evento ao longo dessas 3 edições. Fico muito feliz. Obrigada, Malu, por estar aqui hoje. Eu tenho uma grande expectativa que a nossa conversa vai ser muito inspiradora. Obrigada por compartilhar suas experiências de projeto, experiências dos seus processos. E, sem mais delongas, eu gostaria já de começar fazendo a primeira pergunta que nós tínhamos preparado a você, que é justamente ligada ao tema do nosso projeto de extensão, que é acerca dos seus processos de projeto. Então, eu vou fazer a pergunta em português, se você preferir, me avise que eu repito a pergunta em espanhol, ok? Ok. Então, como é o processo de desenvolvimento de projeto da Malu Borja? E como esse processo, que faz parte de uma esfera individual, se encaixa no processo coletivo do Alborde? Bueno, buenas tardes, buenas noches con todos. Primero quiero empezar agradeciendo esa increíble introducción que hicieron cada uno de ustedes. Hicieron que me sienta un poco más nerviosa de lo que ya estaba. Pero bueno, muchas gracias. Respondiendo la pregunta que me haces, Ana, el proceso de desarrollo de los proyectos como individuo mío dentro del colectivo, pienso que, o sea, no pensaría que es distinto al de los otros miembros del Alborde en cuanto a que ha sido como bastante espontánea el desarrollo de cierta fase de cada proceso del proyecto. Es como que a lo largo de estos años, que ya llevamos más de 12 años juntos, un poco ya tenemos medio claro cuáles son las fases de cada proceso. Así cada proyecto sea distinto y tal, pero siempre tienes como una espina dorsal, ¿no? Y entonces en esta espina, digamos, dorsal, una cosa que hemos detectado últimamente es que está súper interesante si todos de alguna manera estamos involucrados en las distintas fases del proyecto. Pero eso puede cambiar dependiendo del proyecto, de las circunstancias, del tiempo, de los otros proyectos que existen en la oficina en ese momento, de nuestros intereses, por supuesto, también. Y ya como más concretamente, desde mi individualidad, digamos, para mí ha sido como una cosa de irme metiendo desde los inicios en los espacios que me daban miedo y que me daban curiosidad, como que me sentía ignorante y que a la vez me daban ganas de explorar. Y entonces han sido como las dos sensaciones juntas, ¿no? Entonces, de esa manera, en alguno me he metido más en el tema de la construcción, en otro me he metido más en el tema de las conferencias o de las clases o del diseño participativo, así como en macro, ¿no? Digamos, después cada uno tiene como sus particularidades. Hay veces que, yo que sé, la construcción se ha realizado de una manera más convencional, por ejemplo, con maestros de obra y tal, como se suele realizar una construcción como la conocemos, digamos, y otras veces es una construcción más colectiva, con la gente de las comunidades, o es una construcción en la que hemos involucrado estudiantes. Y entonces, en esas diferentes facetas, también ha sido como para mí las dos cosas, ¿no? Esta cosa de no saber a qué me estoy enfrentando, de sentirme muy ignorante, de también generarme mucha curiosidad, muchas preguntas. Sí es chévere que creo que somos
al ser 4, sí permite como que haya como este cambio de roles en distintos proyectos, como, bueno, yo me encargo ahora del diseño, entonces ahora vos haces la construcción, entonces tú ahora haces la parte de las clases y así. Y permite como este juego de cosas y también que de alguna manera a ratos pienso, claro, si yo solita me tuviera que haber metido de una sin sentir que hay como más parte del equipo atrás mío como que apoyando, no sé, o sea, sería como mucho más miedoso, más difícil, ¿no? Como que el salto con gente, digamos, que es una de las cosas que a nosotros nos parece importante de la colaboración, es como que alguien, como que tienes manos, ¿no? Como ese soporte ahí, es un poco. Bueno, é muito interessante, Malu. Me chama a atenção, em particular, esse interesse que você, essa ênfase que você dá nos grupos. Eu vejo que o caminho da arquitetura contemporânea tem, enfim, tem nos grupos um papel especial. Mas a gente pode deixar isso como uma provocação aí para as perguntas mais para frente. Eu queria agora perguntar para você sobre os projetos do Alborg. Como projetar se desenvolve tendo que ser aliado com uma condição tão importante como a preservação ambiental? A preservação ambiental é uma condição, é uma restrição hoje, né? Como é que vocês lidam com isso? E também, como construir sem destruir e com a intenção de proteger, né? E nesse sentido, eu gostaria de saber se você pode contar um pouco sobre o processo do projeto do Plan Maestro Bosque Protector Cerro Blanco. Con gusto. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí lo ven, ¿no? Como, digamos, a manera general, la pregunta inicial que me haces, ¿cómo proyectar siendo aliado de estas condicionantes de preservación ambiental? Pienso que es una pregunta que está siempre como una constante en el estudio, pero que dependiendo del proyecto, justamente vamos a buscar la manera de resolverlo de manera particular. Sí, como que es esta pregunta que creo que todos nos estamos haciendo ahora, todo el planeta, pero las soluciones a nosotros nos anima mucho encontrar esa respuesta particular a esta pregunta, ¿sí? Además porque creemos que influye muchísimo las condiciones locales, ¿sí? Así a manera global, digamos, el tema del tiempo, el tema de los recursos, recursos también incluyendo el recurso social, la gente, ¿no es cierto? Las habilidades que tienen, los tiempos que tienen, los presupuestos, etcétera. Eso te va a dar unos resultados súper diferentes dependiendo del lugar en el que estés y del proyecto que se esté realizando. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, que es la reserva del Bosque Protector Cerro Blanco, que es esta foto de aquí. Esta es una reserva que está en el límite del crecimiento de la ciudad de Guayaquil, que es una de las ciudades más grandes del Ecuador. Está en la zona de la costa, entonces tiene un clima tropical húmedo bastante importante, bastante distinto a la ciudad de Quito, digamos, que es como más andina. Y es una reserva que, si bien ha estado ahí por mucho tiempo, está siendo también, digamos, la presión del crecimiento urbano hace que haya una tensión entre la reserva natural y el crecimiento de la ciudad, ¿ya? Y al conversar con la gente que está a cargo de la reserva, las propuestas que teníamos era cómo el bosque generaba un interés en sí para, de alguna manera, que fuese como que la gente se interesara también por este lugar, que tiene un montón de cosas muy interesantes, de fauna que visitar, de lugares, de caminos, que ellos ya vienen realizando estas actividades desde hace bastante tiempo. Nosotros lo que veíamos era cómo potenciábamos esas acciones que ellos ya están haciendo en ese lugar, ¿sí? Esto pienso que es interesante porque para nosotros es como un primer paso, ¿no? O sea, ¿dónde entra la arquitectura a resolver cosas? ¿Sí? Entonces, no entra como a inventarse actividades, ¿sí? Sino entra como a apuntalar o a reforzar
un proceso que ya está en marcha de alguien que está llevando a cabo esas acciones y que conoce mucho mejor el territorio, que ha estado ahí mucho tiempo y entonces ya sabe cuáles son los problemas, las ventajas, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, hay, voy a explicar así en macro, hay como 3 acciones fuertes que definen el plan maestro. Una de estas es en el borde sur del bosque. Es un borde que es una gran autopista y todo el sector de alrededor tiene ya una vocación comercial bastante importante, ¿sí? Entonces, lo que nosotros proponíamos en este borde del bosque, que ahorita está totalmente deslindado y está en la autopista y es como medio raro, tener también esta vocación comercial hacia la autopista, ¿sí? Hacia la calle. Entonces, de alguna manera, cómo ir consolidando eso que ya existe ahí, ¿sí? Esa era una de las propuestas. La siguiente es que en el borde norte de esta reserva tenemos un gran asentamiento informal, ¿sí? Entonces, a manera de, digamos, solucionar un vínculo entre el bosque y este crecimiento informal, lo que proponemos aquí es que se produzcan, digamos, se diseñen áreas productivas tanto para la zona informal, ¿sí? Y que actúen de barrera hacia, o sea, que no permitan el crecimiento del bosque, pero sí que sean unas zonas productivas para las personas que están viviendo en este sector de crecimiento informal. Y también, junto con esta parte productiva, una parte de espacio público, ¿sí? Que es una de las cosas que generalmente son una de las grandes falencias en estos asentamientos informales, ¿no? La carencia del espacio público de calidad y como más amable. Y ya dentro del bosque en sí, lo que proponíamos era que las operaciones arquitectónicas sean mínimas y que vayan resolviendo las distintas actividades que ellos ya tenían, que es un uso de educativo y de ocio, ¿sí? Entonces hay partes en las que el bosque, por ser una reserva, está súper bueno que casi no haya intervención o casi no haya, digamos, presencia mucho de personas. Y hay otras partes en las que eso ya no afecta tanto porque ya de alguna manera se da, ¿sí? Entonces la arquitectura de alguna manera responde también a eso. Vamos a tener lugares en los que, por ejemplo, hay esta zona que es como un centro de convenciones, que está súper cerca de la zona esta de la carretera principal que les comentaba antes, ¿sí? Y hay espacios, digamos, en el otro opuesto de esto estaría, por ejemplo, este mirador de aquí, en el que la arquitectura se adapta a lo que existe en la naturaleza, ¿no? Entonces, este es un mirador que está como en las partes más profundas, más metidas del bosque, en el que las personas tienen que subir gradas y tal para poder tener una vista de la reserva como tal, ¿sí? Que la presencia de la arquitectura intenta ser lo menos invasiva posible. Entre medias tenemos, por ejemplo, ya temas más de servicios, tipo baños o tipo como un puente que es a la vez un aula. Entonces aquí esto se da mucho, ¿no? Que invitan mucho a colegios o a escuelas y entonces van los niños, tienen un guía y se les va explicando los sectores. Es una zona que llueve bastante, que hace mucho sol. Entonces un espacio cubierto, pero que a la vez se pueda explorar, ver y que el guía pueda explicar todas las cosas que tiene la reserva, ¿no? Y bueno, este es como el plan maestro, el plan macro del bosque. La idea también era utilizar materiales que estuvieran más o menos en un rango de unos 5, 8 kilómetros de distancia del bosque. Entonces, esto hace que los materiales que nosotros vayamos recopilando, investigando y con los que vayamos construyendo esto, sean los que dan esa forma y esa estética a la arquitectura que vamos a mostrar acá, incluyendo el cemento, ¿no? Y hicimos un primer prototipo que lo construimos el año pasado en la pandemia, que es un mirador, un aula mirador, ¿sí? Este primer prototipo lo que intentaba también, o sea, estábamos aquí intentando como poder controlar y entender mejor un tema de tiempos, de presupuestos, de
cuánto nos va a tomar la construcción de todo el proyecto, etcétera. Sí, para todo esto, lo que propusimos como parte de una primera instancia de desarrollo fue construir este prototipo. Este prototipo es un mirador que está en una de las zonas más accesibles del bosque. De hecho, se puede acceder en auto. Todavía este es como el primer mirador, quizás el único que se puede acceder en auto. Y eso también nos permitía a nosotros, en caso como es una experimentación, también ir viendo qué riesgos sí tomábamos y qué riesgos no, al ser una primera instancia. Entonces, básicamente los materiales son madera, madera de teca, que es la única madera certificada que encontramos en este sector. Y la cubierta es una cubierta, aquí hicimos unas experimentaciones, es una cubierta de tela con concreto, con cemento, sí, proyectada. Esta cubierta tiene menos de 3 centímetros de espesor, ¿sí? Hicimos algunas pruebas con diferentes telas, diferentes maneras de proyectar, diferentes espesores, las mezclas también estaban distintas, aquí podemos ver. El secado también estaba como bastante controlado ahí para estar viendo como las grietas, el tema de la humedad, todo eso, ¿no? Igual se probaron varias cosas, se probó proyectar, se probó sumergir, por ejemplo aquí, la tela. Esta era una que se hizo con una proyección, que al final fue la decisión que tomamos, proyectar el hormigón sobre la tela. La madera tiene la quemamos, aprendimos de esta técnica de los japoneses que queman unos milímetros exteriores de la madera de manera que se pueda proteger contra los bichos y después lo que hicimos fue pasarle una capa de aceite para protegerla de la humedad y de la lluvia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a pasar unas fotos. Este es como el mirador que está ya construido, falta la tela ahí. La estructura del mirador es al mismo tiempo también lo que va conformando la arquitectura. Entonces tienes el piso que también ayuda a rigidizar. Hay unas bancas, hay unas barandas también, ¿no? Como que todo es una cosa súper bonita porque funciona todo como un solo elemento, ¿no? Esta es una vista ya aérea del mirador con el hormigón proyectado. Y esto es una vista de cómo uno va llegando, ¿no? al mirador. Esta es la textura, ¿no? Que queda de la proyección del hormigón. Ahí pueden ver la madera quemada. Las piezas de madera también, con esta cosa que les contaba de encontrar en un radio cercano y tal, son así porque es la pieza que encontramos en el mercado, digamos, que nos resultaba como nuestro módulo, ¿sí? Era la pieza estándar del tamaño este. No es muy grande, era de 2.10, más o menos la pieza. Entonces, al tener que hacer unas columnas de 3 metros y un poco más, teníamos que juntar las piezas, ¿no? Entonces, ahí hay que inventarnos una manera de juntar estas piezas, ¿no? Aquí se puede ver. Y las tiras de madera del piso también son sacadas de la misma pieza, ¿no? Todo intentaba ser como una operación simple, digamos, de realizar. Ahí estamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueníssimo, lindíssimo. Uma coisa que me chama, tem duas coisas, dentre tantas que me chamam a atenção nesse projeto. Primeiro, essa gentileza com a comunidade que está ao lado e a oferta de um espaço público de qualidade. Isso é algo que nós no Brasil também, enfim, é um tema que nós vemos discutindo e acho muito importante. E depois o papel da experimentação técnica com esses resultados maravilhosos. Tenho certeza que a gente vai falar um pouco mais sobre isso na hora das perguntas. Mas eu vou continuar as minhas perguntas aqui para a gente cobrir aqui os temas que a gente tinha preparado para hoje. Depois, na hora das perguntas, podemos retomar algumas questões que nos pareçam interessantes.
Eu gostaria de perguntar agora, Malu, sobre o projeto da Escuela Sustentável Chile. Em particular, se você poderia falar um pouco sobre o processo participativo. Qual que é a diferença entre trabalhar, né, num projeto como esse do Bosque e agora num processo participativo como o da Escuela Sustentável Chile? A ver, aquí está. Este proyecto, desde este tema que tú mencionas de la participación, me parece interesante porque siento que tiene varias instancias de participación y que son diferentes. Por ejemplo, tiene una primera instancia de participación en la gestación del proyecto, en la creación, con la fundación, que es una fundación uruguaya que ya venía realizando 2 escuelas previamente, una en Uruguay y una en Argentina. Nosotros con ellos empezamos más o menos, sí, quizás casi un año antes de la construcción de la escuela, a conversar y a construir entre todos esta idea de proyecto. Porque si bien más o menos cada uno tenía clara la cosa, pero al ser ya, digamos, 2 organizaciones que querían construir un proyecto en conjunto, teníamos que ponernos de acuerdo, teníamos que ponernos unas reglas de juego, teníamos que ponernos unos objetivos, ver qué tan alineados estábamos, en qué cosas, en tiempos, en presupuesto y tal. Y todo ese trabajo se hizo a distancia. Básicamente, sí, casi todo el trabajo. Después hay una instancia también de participación con la comunidad, porque en un primer momento nosotros, cuando hablamos de hacer una escuela pública sustentable en Chile, una de las cosas que salió de estas filosofadas, digamos, de estas conversaciones, es que probablemente ya exista la escuela pública sustentable. O sea, cuando uno tiene una idea y se pone como un poco a ser minucioso, a querer ser como riguroso, brota como esta cosa de, si a nosotros se nos ocurrió, probablemente también ya hay gente que se le ocurrió y que lo está haciendo, así no tenga traído a la conciencia de que están haciendo la primera escuela sustentable, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que decidimos como regla, digamos, macro de este proyecto es que vamos a hacer un concurso y en este concurso vamos a buscar la escuela que tenga las mayores virtudes en cuanto a sustentabilidad y que la arquitectura pueda apuntalar esas virtudes, ¿sí? Y entonces, la escuela que gana dentro de eso es esta de Los Zárate, que es una escuela en una zona rural de Chile, en la 5ª región. Una escuela pequeña, es una escuela de unos 60 alumnos, tiene alrededor de unos 15 profesores. Es una escuela que tiene un terreno muy ajustado para todas las actividades que tenían ahí. Y es una escuela que al estar en un entorno rural, cobró mucha importancia las relaciones del campo y de los padres de familia y de los profesores en cuanto a que esto se fue como involucrando en los procesos y en la educación que se les daba a los estudiantes de ahí, ¿sí? Y otra instancia, digamos, de participación que hubo también de la escuela es que ya para el diseño, si bien hay esta primera fase de diseño participativo con la comunidad, después tenemos una fase también participativa con, más técnica, diría yo, con las personas que ya habían realizado las 2 escuelas anteriores de la Escuela Sustentable y que ellos tenían unos conocimientos en distintas áreas que podían mejorar, digamos, como todos estos pilares desde la sustentabilidad en la arquitectura. ¿A qué me refiero? Al tema del agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay un tema en Chile de una escasez súper fuerte de agua en esta zona. Entonces, el recurso del agua era súper importante. Había que ver cómo manipulábamos eso dentro de la escuela, cómo se reutilizaba y toda la cosa. También el tema de cómo es un país que tiene invierno y verano, que para nosotros eso también fue una cosa como ecuatorianos, digamos, bastante interesante y también un reto, es que hace
mucho más frío y mucho más calor. Entonces, cómo esta arquitectura logra climatizar y hacer un ambiente agradable para los niños y los profesores, ¿sí? Y con técnicas pasivas. Entonces, intentando no utilizar aires acondicionados o calefactores o así, sino que la misma arquitectura, por la dirección en la que está ubicada, los materiales, etcétera, sea la que produzca este bienestar. Y también había como esta asesoría en temas de energía solar, ¿sí? De cómo la escuela puede usar ese recurso para generar electricidad. También estaba el tema ya como de los revestimientos, que también es parte de la arquitectura. Entonces, cómo todos estos materiales locales se van a utilizar allá, estas tierras, estas cales, con qué las vamos a mezclar, cómo vamos a hacer los enlucidos del lugar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí también esa es otra instancia de participación. Y después, en la construcción, también me parece que es otra instancia distinta. La construcción de la escuela tiene la mitad del personal es gente que sabe construir, que está capacitada para construir y que además estaba capacitada para dar clases. Y la otra mitad fueron estudiantes de diversos lugares, la mayoría latinoamericanos, que se inscribieron en este programa y la idea es que ellos pudieran tener clases tanto teóricas como prácticas. Entonces, las clases teóricas las daban los referentes que los llamábamos, que eran los jefes de cada grupo de la construcción. Entonces había diferentes, ¿no? El de la madera, el del agua, el de la energía, el de los revestimientos. Estábamos en diseño participativo también nosotros, en el paisaje, en la huerta, etcétera. Y ellos recibían ahí clases teóricas y después recibían clases prácticas en la construcción propia de la escuela, ¿sí? Se hizo también un concurso para recibir a los estudiantes aquí, porque esta modalidad, digamos, la llamamos acelerador de proyectos. Y entonces, la intención de esto es que la gente que participara aquí, de alguna manera tuviera algún proyecto propio en camino. No importaba mucho en la fase en la que esté, pero sí que las cosas que ellos fueran a aprender en esta instancia de construcción les sirviera para sumarle y dar como un paso o más pasos en desarrollo del proyecto este que tenían, ¿no? Entonces había una diversidad bastante amplia desde temas muy centrados en la construcción hasta temas que tenían que hablar con el reciclaje, pero podían ser más como talleres o clases o incluso diseño de objetos, etcétera, ¿sí? Entonces era como bastante variado. En el diseño participativo, lo que hicimos, digamos, esta es una vista de la escuela, ¿sí? Con la gente, con la comunidad, la idea era que ellos definieran qué es lo que le hace sustentable a esta escuela, porque digamos el término sustentable es bastante amplio, muy amplio. Y a nosotros lo que nos motivaba en este proyecto era justamente entender qué cosas había en esta comunidad, en esta escuela, que ya se estaban haciendo, que nosotros les llamamos sustentables, de ellos algunos sí, otros no, otros les llamaban parte de la pedagogía educativa, digamos, incluso había las razones por las que se hacían estas actividades no necesariamente venían desde una conciencia sustentable. Esta escuela tiene un porcentaje bastante alto de niños con síndrome de autismo y de Asperger. Entonces, los profesores aquí se habían dado cuenta que si los niños tenían un contacto fuerte con un huerto y una granja, eso de alguna manera sumaba en la educación, en las clases que ellos les daban a los niños. Y entonces es a raíz de eso que ellos empiezan a hacer un huerto y una granja, ¿sí? El huerto y la granja tenía este área de aquí, era bastante pequeñito. Y cuando nosotros hablábamos con ellos era como que el corazón de todo lo que estaba sucediendo en la escuela. O sea, era impresionante, ¿no? Todo siempre llegaba, se resumía, tenía algo que ver con el huerto y la granja. Entonces, en conjunto con ellos, se define que si eso es lo más importante, entonces tiene que ir al centro, tiene que tener mayor protagonismo, mayor espacio, porque se les estaba quedando chiquito. Uno de los profesores de pronto llegaba con una oveja más o un algo y estábamos como todos así, los pobres animales medio tuburizados. Y entonces decidimos que esto va aquí al centro, ¿sí? Hay una
una instancia en la que hacemos una maqueta con ellos, y es por eso que incluso el ingreso se modifica, y el ingreso ya no se hace por este lado de acá, sino que se hace por esta vía directo al centro de la escuela, ¿sí? Y a raíz de esto es que se organiza el resto de la arquitectura. Como les había comentado antes, toda la escuela necesitaba de alguna manera crecer. Entonces, ¿cómo priorizamos? Preguntando a la gente y entendiendo con ellos qué es lo importante, ¿sí? Cuáles son como las ideas principales, y a raíz de eso es como que se va armando las piecitas y estructurando todo el proyecto, ¿no? Y bueno, este es el huertito como estaba antes de la intervención. Y a ver si tengo una foto. Este es el tamaño del huerto ahora, ¿no? Estas son como las casas de los animalitos. Estas son fotos que no están actualizadas. Esto es por un tema de la pandemia, porque esto justo lo terminamos unos días antes del encerrón el año pasado. Aquí va el compost. Estas son las piscinas de tratamiento del agua de los baños. Este es el aula de uso múltiple, ¿sí? El único espacio nuevo del aula es un espacio que tiene un doble uso, digamos, durante el día se realizan aquí las actividades que ellos necesitaban hacerlas de uso múltiple, yoga, teatro y así. Y también tiene la función de que en la tarde o cuando ya no haya clases, este sea el espacio donde pueden reunirse los profesores, los padres de familia, la comunidad, que es una cosa que ya la venían haciendo, pero que a veces no tenían espacio donde hacer, por lo estrechita que era la escuela, ¿sí? Entonces se llegó como en consenso, y la idea es que ahora todo esto se realice en esta zona de acá. Después ya funcionalmente hay unas cosas que se modifican, por ejemplo, antes estaba aquí la cocina, en el área más caliente de la escuela no tenía mucho sentido, y además era enana, entonces se la pasa acá, a la zona más fría, y se la agranda. Ahora entran todos los niños, pueden comer de una sola, y entonces aquí lo que se hizo fue agrandar un aula más que necesitaban ese espacio. Se puso un invernadero aquí adelante, que es un poco el que regula, el que controla térmicamente el espacio. Entonces en invierno, que el sol viene más bajito, calienta estos muros de adobe, y estos muros de adobe botan el calor hacia adentro. El resto del aula está, digamos, tiene materiales que actúan como para no dejar escapar el calor. Y en verano, el sol, que está como más vertical, no toca estos muros de adobe, sí se va a calentar este espacio de invernadero. Estos árboles ya estaban ahí, ¿no? Lo que hace la arquitectura es ponerle un techo y una pared. Estos árboles son los árboles que estaban en la escuela. Y las aulas lo que tienen es un sistema que se le llama de pozo canadiense, que son unas tuberías que van por dentro de la tierra, más o menos 1,5 metros, y botan aire frío, ¿sí? Después dejan, estas ventanas se abren, el aire caliente sube y se va, y así se refresca el aula cuando haga calor. Estos son los enlucidos de tierra que les comentaba antes, que se hicieron algunas pruebas de tierra del lugar. Esto es como quedó por afuera el invernadero. Estas son unas ventanas de reciclaje que se utilizaron igual. Había un tema ahí de una ciudad cercana a la escuela. En algún momento tuvo como, es una playa, entonces tuvo como una importancia bastante, bastante fuerte, sobre todo para la gente de Santiago de Chile, que se iban allá de vacaciones. Y entonces empezaron a hacer como unas casas así muy señoriales, muy grandes. Y ahora, si bien este lugar ya no es el balneario que era antes, estas ventanas están en lugares de demolición. Y hablando con la gente, parecía que estaba como súper interesante darle una identidad a esta fachada que está hecha por ventanas que son hechas a mano, por artesanos, que ya hay una energía y un trabajo realizado, además como de mucha precisión y tal. Entonces, logramos recuperar estas ventanas, y son las ventanas de la fachada de la escuela, ¿no? Se quitó la reja, y entonces ahora este es un espacio verde que da hacia la calle, que también era una cosa interesante, como esta escuela ahora conversa un poco con la calle, digamos también, ¿no? Con el espacio público. Esta es un poco la cosa. Entonces, claro, son procesos más largos
al ser participativos de tanta gente y hay que poner a mucha gente de acuerdo. Creo que aquí también los arquitectos hacemos como esta función de ir mediando, ¿sí? Ir viendo, ir un poco entendiendo cómo obtienes esta información que obtendrías, que necesitas, digamos, igual que si haces una casa, pero al ser mucha más gente, las estrategias tienen que cambiar, que modificarse, ¿no? Porque tampoco puedes extenderte muchísimo tiempo, porque también la gente se quema, se gasta, es como que al cuarto taller que fue el diseño, o sea, ya llevamos hablando un montón de tiempo, queremos ver algo, ¿no? Entonces, sí, es interesante. Tienes también un tema de ir planificando un montón de cosas y luego también conforme se van dando los talleres, esa planificación se va modificando un montón. Vas cambiando también un montón las actividades y los talleres, porque en la cabeza tienes esta cosa de que quieres llegar con ellos a tener unas reglas de juego claras que a partir de eso se pueda después diseñar la arquitectura, ¿no? Eso, un poco. Excelente, lindíssimo. Sempre me encanta nos processos participativos como tem coisas que a gente só saberia pelo processo participativo, né? Eu imagino que o papel da horta e da granja só possa ter sido compreendido no momento em que há uma participação. Não tem como uma equipe de arquitetura de fora entender toda essa riqueza. E o resultado do projeto, o processo é lindíssimo, tão rico. Eu vou passar agora para a minha última pergunta aqui. Na verdade, não é a minha pergunta, é a pergunta da Mariana Montag, a nossa querida mamá, que infelizmente não pôde estar aqui. Ela tem um compromisso regular exatamente nesse horário, mas eu queria transmitir essa pergunta, que é uma pergunta que nós estamos trabalhando aí no mestrado dela também, que é o papel do prazer no processo de projeto. Eu vou enquadrar um pouquinho essa pergunta. A gente poderia dizer, ou pelo menos é como eu vejo, no mundo, no âmbito latino-americano, nós ainda temos muitas vezes esse discurso de que o esforço, o sofrimento, a dureza são valores, né? E conversando com a Mamá, emergiu essa questão de que talvez o prazer seja uma força mais importante, mais significativa, ou pelo menos um elemento muito importante no processo de projeto. Como é que você vê isso, Malu? Me hago la misma pregunta, justamente. Me gustó mucho a mí esta pregunta porque es complejo, me parece. A ver, parece simple, parece fácil, pero a la vez creo que no es tanto. Siento que para mí el placer ha estado ubicado en diferentes momentos y en diferentes acciones mías a lo largo de esta carrera, digamos, de la arquitectura. Sí, te diría que en un inicio estaba, sí, más ligada a lo que en una primera instancia quizás comentabas tú, ¿no? Esta cosa como del esfuerzo y tal. También había como un tema mío de irme metiendo, que un poco se ata con la pregunta del principio, como un poco irme metiendo en lo que no conocía, como lo que me... Malu, você está mutada. Pronto. Ahí. Pronto, Sí, sí. ya. Como meterme justamente en los lugares que me asustaban, ¿no? Que me generaban inseguridad y tal. Y disfrutaba, era raro a veces, pero tenía como una adrenalina y una cosa ahí también curiosa. Y sin embargo, últimamente te diría que es como a otra escala que siento el disfrute. Siento que me gusta estar más relajada para poder disfrutar. Siento que eso no necesariamente lo consigo todo el tiempo, que es difícil, porque hay un montón de estímulos, digamos, de afuera y de mí misma que tengo un poco como que engranar, ajustar y medir, regular, para poder disfrutar. Pero es un disfrute
mucho más focalizado, más puntual, a otra escala. Tal vez incluso se podría ver, en mi cabeza le siento como más pequeñito, o sea, pero pequeñito como cuando pones el foco en algo y te direccionas y entonces como que sabes eh, más claramente dónde pusiste la mira, digamos. Eh, y como eso me está pasando en mi vida, digamos, pienso o me gustaría pensar que eso también está sucediendo en el proceso de diseño, ¿sí? Que involucra muchas cosas, involucra desde el tema del diseño, la construcción y tal, pero también las relaciones humanas, este, a toda escala, ¿no? O sea, cuando me hiciste esta pregunta me acordaba de una anécdota de la última construcción de Cerro Blanco, que fuimos a hacer el prototipo y estábamos como con lo de la pandemia, muy asustados del contagio, de que se frenara la obra, ya llegando para Navidad, que a veces los materiales estábamos como no, sin saber si los íbamos a tener o no, y con el tiempo muy por encima. Y de pronto es como, bueno, pero esto tenemos que disfrutarlo. Entonces, eh, o sea, ¿cómo disfruto yo la obra? ¿No? Esa fue como la pregunta que yo me hice en ese momento. Y primero, entender los procesos de la construcción, de los materiales y tal, pero también el proceso del equipo, que las personas que estén ahí se sientan bien, que sean felices. Incluso me acuerdo de haberles dado como una charla medio parecido a esta cosa, ¿no? De que tenemos que disfrutar la obra al inicio, a la gente que está construyendo con nosotros. Yo ir en bicicleta ya, intentar, por ejemplo, tener unas comidas agradables junto con la gente de la obra. O sea, como detalles, no sé, como hacerle más ameno, ¿sí? Era un lugar que estábamos con un montón de calor, que trabajábamos hasta los domingos, entonces, ¿cómo eso se hace disfrutable, ¿no? Yo me acuerdo que me llevé la bicicleta, porque para mí es mucho más disfrutable ir en la bicicleta, entonces ya desde eso era como para mí una cosa que le va sumando, ¿no? Que si bien no es como tal arquitectura o diseño, pero sí entra en mi cabeza, dentro de como que parte del disfrute de la obra es que yo pueda llegar en bicicleta, sí. Después ya el contexto era divino, o sea, porque trabajar ahí, yo me acuerdo que a veces me ponía una tabla a la computadora y tal, y decía como tener la oficina en medio de esta reserva natural, es un lujo, o sea, es impresionante, o sea, sí. Entonces, no sé, es un camino curioso el descubrir el placer. Muito bom, muito bom. Eu quase consegui ver você chegando de bicicleta na obra. Muito bem. Delícia de relato, Malu. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria Eu tenho. de tomar a palavra aqui. Oi, Patrícia, vamos lá. Patrícia é minha Malu, amiga querida, damos aula juntas, é um prazer tê-la aqui nas nossas conversas. A palavra é sua, Patrícia. nossa, eu tô amando conhecer essas arquitetas aí, me sinto ignorante, me senti ignorante. Agora eu tô conhecendo a coisa que eu queria conhecer. Malu, nesses projetos tão ricos, projetos sim, mas processos, né, de projeto tão ricos, participativos, eu imagino a complexidade deles, é muito mais complexo do que um processo de projeto onde a arquiteta, o arquiteto tem o controle, né, desse desenho, né, da construção desse desenho dessa forma. Eu tenho muita curiosidade de saber como que de fato acontece esse desenho, né? Porque são tantos inputs, são tantas conversas, são tantas idas e vindas, assim, mas chega uma hora que precisa ter um desenho, né? Senão não sai a construção, né? Eu tenho uma curiosidade, assim, eu queria saber, me conta um pouquinho, como que é isso, essa chegada no desenho, né? En el diseño participativo, si bien hay conversas, a ver, hay una parte en la que nosotros nos interesa, son las primeras instancias de conversación. Nos interesa muchísimo
recopilar la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Y que no se hable, de hecho, lo que menos nos interesa a veces es que se hable de arquitectura, como nos interesa mucho como conocer a la gente, llegar, el objetivo es que la arquitectura sea una herramienta, ¿no? Entonces, para poder conocer de qué forma es esta herramienta, tenemos que conocer lo que más podamos a las personas, ¿no? Esta comunidad a la que vamos a trabajar. En mi percepción, la primera conversación con ellos siempre es una conversación más superficial, ¿sí? Porque en esta primera instancia nos estamos conociendo y eso sí influye mucho en lo que te cuenta la gente, ¿sí? Entonces, en las primeras no te van a, o sea, de hecho, nosotros tampoco hacemos eso, digamos, a todos nos pasa lo mismo. Las primeras conversas son como más generales, ¿sí? Y de estas conversas generales, nosotros vamos haciendo un resumen de los puntos que nos parece que podríamos obtener mayor información y que de alguna manera estamos evidenciando que están muy recurrentes en el discurso de las personas al momento de contarnos las cosas, por ejemplo, o que se pueden atar con alguna necesidad o algo que ya nos hayan conversado antes, ¿sí? Una cosa que hacemos nosotros ahora, digamos, con el tiempo que hemos aprendido, es que en el primer taller no es la primera fase de acercamiento nuestra. Nuestra primera fase de acercamiento es previa. Ahora lo que estamos haciendo es trabajar con un par local cuando no es un contexto que nosotros conocemos. Y si lo conocemos, digamos, nosotros vamos a hacer esa especie de investigación previa a los talleres, ¿sí? Entonces, en esta investigación previa nosotros ya tenemos los primeros insumos que nos van a servir un poco para ir entendiendo por dónde va a ir el taller, ¿sí? Por decirte, si ya detectamos que hay alguna problemática puntual muy fuerte, entonces quizás el taller topa esa problemática, un poco como para avanzar y no toparnos recién con eso en el taller, ¿sí? Por lo que te decía antes, tampoco a la gente podemos estar como teniendo 20 talleres participativos porque es muy agotador también para todos. Y dada esta primera instancia como de mucha información que recopilamos, y hablando, digamos, en los talleres, que suele ser 1, 2, han llegado a ser 3 en algunos casos, la siguiente fase es de sistematizar esa información y de resumirla con ellos, ¿sí? Igual no estamos hablando todavía de arquitectura, estamos hablando de ver qué palabra, qué concepto, qué idea, qué oración logra contener a esa problemática o esos sueños que ellos están exponiendo ahí, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos claro eso, que es un poco lo que le llamaríamos una conceptualización, es que nos pasamos al diseño, ya. Y ahí sí ya empieza a haber rasgos de arquitectura, primeros dibujos, que después ya se irán completando con una estructura más clara, con una tecnología más clara y tal, ¿sí? Pero digamos, siempre la idea es generar un montón de información, pero luego sí ir haciendo como un embudo en embudo, ir sistematizando e ir acortando, porque si no, claro, esto es como un tema libre y se va de las manos y no tiene mucho sentido y es cansado para todo el mundo. Ajá. Obrigada, Malu. De nada. Excelente, obrigada, Malu. Mais alguma pergunta, pessoal, mais alguma pergunta para a Malu? Enquanto vocês vão pensando, eu vou aproveitar, surgiu uma pergunta aqui que tenha relação com essa da Patrícia. E o prazo, Malu? Como é que o processo colaborativo afeta o prazo de execução da obra? E aí, junto com essa pergunta, são 3 perguntas em uma. Primeiro, quanto tempo durou a construção desses projetos que nós falamos hoje? Uhum. Segunda, como é que o processo colaborativo afeta o processo de execução? E se é possível ter processos colaborativos em processos intensivos, em que o prazo dado é muito curtinho? Sí, obviamente esto afecta un proceso convencional de diseño y de construcción. Pero, ¿qué tanto modifica esa estructura ya normada, digamos? Eso siempre lo conversamos con la gente con la que trabajamos. Entonces, por cuanto en cada proyecto va a ser distinta. O sea, tenemos proyectos que, por ejemplo, el de la escuela sustentable,
todo el proceso duró 3 meses. El proceso con los estudiantes dura 45 días, más o menos. Sí, 45 días. El proceso del mirador duró 1 mes y medio, igual que la escuela, digamos, con estudiantes, ¿sí? Pero es una escala mucho más pequeña, también hay menos gente. Lo que quiero decir con esto es que justamente es una de las cosas que después de la instancia de diseño, ya teniendo claro eso, es como la siguiente conversa que tenemos con ya sea la comunidad o los clientes de una casa o quien sea, ¿no? O sea, todo esto se va definiendo con ellos porque se entiende de alguna manera que este proceso es un experimento y que hay cosas que tenemos que estar de acuerdo las dos partes para poder hacerlo, ¿sí? Porque hay como también una cosa ahí de responsabilidad de cada uno, ¿sí? Pero esos son acuerdos a los que se van llegando con la gente. Entonces, por ejemplo, me acuerdo ahora de un proyecto que hicimos en una comunidad acá en Ecuador, que era una bodega y centro comunal, casa comunal, de una comunidad que trabajaba el cacao, ¿sí? El chocolate, el cacao. Ellos estaban en una reserva y como medio para proteger sobre todo al mono, creo que era el mono aullador, de esta reserva, que digamos el hábitat humano al extenderse y la agricultura estaba comiéndose porciones de bosque que servían para que este mono pueda habitar ahí. Una de las soluciones a las que se había llegado con esta comunidad era que plantaran cacao, ¿sí? Y que el cacao, por el tema del costo y tal, acá en Ecuador, el orgánico y con todas estas regulaciones que son como de un comercio más justo y así, tiene un valor que para los agricultores era más conveniente que tener una porción más grande de unas extensiones más grandes con otro producto. El cacao era más reducido y como que les daba un poco la misma ganancia, ¿sí? Entonces, dentro de esto, se conversa con ellos. Igual, el diseño es un diseño participativo. Con ellos se llega a definir que era necesario hacer la bodega, pero también una casa comunal y también una especie como de pequeña vivienda para que alguien se quedara resguardando el cacao mientras estaba ahí hasta que llegara el camión que recoge el cacao. Que cuesta un montón, digamos, ese cacao ahí, era muy preciado. Y la construcción con ellos se dividió en 3 instancias, por ejemplo. Una primera instancia en la que estaban ellos solos como comunidad. Nosotros hicimos un poco de dirección ahí, pero básicamente fueron ellos armando las bases, las cimentaciones de las estructuras, ¿sí? Y recopilando el material y todo. Después se hizo una segunda instancia en la que vinieron voluntarios, gente de acá de Quito, nosotros, amigos, y se sumó más gente de la comunidad, ¿sí? Y ese proceso duró unos 10 días, que fue bastante corto. Y después, a los 10 días, nos vamos todos y se quedan ellos otra vez ahí para cerrar la construcción. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, incluso lo hicimos haciendo participativo el presupuesto que existía, haciendo números, viendo qué pasaba si contratábamos a alguien para construir, pero teníamos menos metros cuadrados de construcción, o qué pasaba si estas instancias de contratación de alguien se reducían y de esta manera tenían más metros de construcción y tal. Y entonces, exponiendo, digamos, estas instancias de trabajo y casi que haciendo como una especie de votación con ellos, es que se seleccionó este proceso que se dividía como en 3 partes, ¿no? Pero probablemente para otro proyecto esto no nos sirva. Entonces es también una cosa que se va conversando previo a la construcción, ya cuando en el diseño vayamos viendo que es hora de ir conversando de estas cosas, digamos, ¿no? Bueno, muito interessante. O processo participativo continua aqui ganhando a atenção das perguntas. A outra pergunta que chegou aqui é sobre a escolha do processo participativo. Vocês escolhem um processo participativo por uma motivação de conseguir mais informações, né? Você estava contando que vocês procuram
coletar o máximo de informações possível, né? Então, vem dessa necessidade ou desse interesse em coletar mais informações, tem a ver com o processo prazeroso de projetar, com mais pluralidade. O que você poderia falar um pouquinho mais sobre essa opção? A ver, al inicio, bueno, igual si le haces esta pregunta a cada uno de nosotros, tal vez te dice una respuesta distinta, pero de mi parte, quizás al inicio yo no tenía tanta conciencia de por qué. Era unas intuiciones y era como una cosa de me gusta. O sea, esto de preguntarles y de ir a otros lugares y de estar en situaciones que yo no había estado, con gente que yo no me había relacionado, y me contaban su vida, su historia y tal, me parecía de una riqueza impresionante, y yo lo que tenía ganas era de ver cómo meto eso y hago un proyecto decente, digamos. O sea, cómo logro, ¿no? Y me fascinaba, digamos, el ir y estar ahí en presencia de una diversidad tan grande, porque además ibas a un lugar y después ibas a otro y no tenía nada que ver, eran otras necesidades, otros problemas, otras maneras, y así, ¿no? Entonces, eso como que a mí me provocaba mucho placer. Después, también creo que tengo esta sensación como de estar buscando siempre y de estar preguntándome siempre para qué sirve la arquitectura y cuál es el rol del arquitecto. Y de intentar ubicar dónde va y cómo se corre en diferentes momentos del proceso. Y entonces, para que la gente me diga las maneras en las que ellos viven, lo que necesitan y tal, creo que la experiencia de que ellos estén ahí, yo como persona que vive en otro contexto y en otra cosa, esa información que ellos me brindan de su situación misma, me va a proporcionar a mí información más prolija, digamos. O sea, nadie mejor que ellos para saber qué uso le dan a una cocina o qué madera usan, por qué razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de ahí es ver cómo el rol del arquitecto va sugiriendo cosas, modificando, atando ideas que viste que por ahí tal vez, el uno dice una cosa y el otro dice otra, entonces tal vez mi rol es de poder juntar estas dos y solucionar dos problemas en una sola intervención. O estoy viendo que el material que ellos están utilizando es una madera súper fuerte y quizás me da para hacer unas secciones de madera mucho más pequeñas que las que ellos están utilizando. Entonces vamos a experimentar en esta cosa, ¿no? O, chuta, veamos si podemos hacer más rápido el sistema constructivo y que sea un poquito más rápido de construir para que en este calor y tal, esta cosa como que no se demore tanto, qué sé yo. Son cositas así, ¿no? Pero te diría que en cada proyecto va a ser distinto. Incluso tenemos este proyecto que hicimos al final de nuestra presencia, digamos, en las Tres Esperanzas, que son esta escuela comunitaria que está en la costa, en Ecuador. Que creo que es interesante porque ahí uno puede ir viendo, yo siento que son como, la pregunta se hizo desde distinto lugar de para qué está ahí el arquitecto y la arquitectura. Y entonces en el primero, les puedo mostrar, mejor que me vean a mí, les puedo mostrar el proyecto. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Entonces, acá. Mira, esta primera esta es la escuela, ¿no? Entonces aquí hay una función que es bastante diferente a las otras, a los otros momentos. Aquí el profesor lo que quiere es una escuela, un aula, ¿sí? Que pueda tener estos principios como de educación más alternativa que él estaba trabajando con los estudiantes en ese momento. Le convenía mucho una planta hexagonal, porque ahí podías tener, como son muchos niños de diferentes edades, podías tener en un pizarrón dando unas materias y unas actividades a una edad y en el otro a otra edad y así sucesivamente, ¿sí? Pero si bien esto estaba bueno,
la gente de allí, la manera más fácil y más eficaz de construir una casa o una arquitectura ahí era hacer una base cuadrada, ¿sí? Y entonces veíamos que al hacer una base hexagonal teníamos mucho desperdicio de material. Y eso nos sonaba raro, no nos sonaba a un aporte de la arquitectura, sino a un desaporte, digamos. Entonces, el esfuerzo aquí está en cómo de una base cuadrada luego logras conformar un espacio hexagonal, ¿sí? Para tener ese mismo uso que el profesor necesitaba. Y también porque con los materiales y tal, este techo es un techo vegetal, y entonces necesitas unas pendientes pronunciadas para que el agua pueda circular y todo, y esté bien de acuerdo a la arquitectura que ellos ahí mismo construyen. Y por eso llega a tener esta forma, ¿sí? Y esto también es una exploración de ver que sea lo más simple de construir. Nosotros somos recién graduados, estamos recién entendiendo cosas, entonces también es como esta simplicidad constructiva que buscamos tener, ¿no? Esta cosa se hizo en una semana. La comunidad aquí construyó la base y después fueron voluntarios y amigos y se construyó el resto de la escuela. Esto es como quedó y después la comunidad puso la cubierta, ¿no? Que es como queda así. Todo con materiales locales, materiales que utiliza la gente allí. Y la segunda instancia de esta escuela son diferentes espacios que van a tener diferentes funciones. Y en este caso, lo que nosotros hicimos aquí fue hacer estos trípodes, que son ya una manera de construir que ellos tenían, pero esta manera de construir este trípode, que ellos lo utilizaban también como a manera de andamio, lo que hicimos fue proponerla como un sistema constructivo para la escuela en general, ¿sí? Y entonces esto podía funcionar como en un terreno horizontal, digamos, o si tenía pendiente. Eso a nosotros nos ayudaba un montón, porque al estar pensando todas estas cosas en Quito y tal, este sistema constructivo nos permitía ir allá, socializar estas ideas, conversar, tener una especie como de taller participativo con la gente de allí y llegar a conclusiones, ¿sí? Entonces era como un sistema, pero que sabía, o sea, de alguna manera era nuestra manera de decir, bueno, llegamos con esta propuesta que se puede modificar en espacio, se puede modificar en lugar, se puede modificar en tamaño, ¿sí? Pero de alguna manera, al tener esta repetición del sistema constructivo, es ya como una solución que estamos dando, que podemos hacerla en un tiempo que nosotros podemos entender que puede ser más o menos una semana y tal, ¿sí? Y entonces eso fue lo que se hizo, ¿no? Se decidió ahí con ellos, esta es una maqueta que se hace en el lugar y se van poniendo los trípodes con ellos en este momento. Aquí hay uno, por ejemplo. Y la escuela queda igual sin esta cobertura vegetal que se llama cade, que son estas hojas de palmera, y después ellos ya ponen las hojas y hacen las bases. Y luego incluso ellos hicieron una ampliación de esta parte, hicieron una especie como de ágora y también una parte como para una biblioteca, que fue interesante también ya. Esta es una de las ampliaciones que se hizo. Y en una tercera instancia, que fuimos en un tercer momento, lo que hacemos es, a ver si está aquí, jugar a la universidad un poco con ellos. Entonces, teníamos clases, ¿sí? Y estos son como los alumnos que tienen diversidad de edades, de roles, sí. Hay 15 años, hay 20 años, hay gente que sabe leer, hay otros que no saben tanto leer, pescadores, madres de familia, etc. Y fue un poco socializar este diseño, esta manera de diseñar que teníamos nosotros y empatarla con el conocimiento de la realidad y de la construcción que ya tenían ellos ahí, ¿sí? Y entonces hicieron una serie de instancias de clases, no me acuerdo si fueron entre 6 u 8 meses, en las que nosotros íbamos una vez cada tanto,
¿sí? Y ellos había como unos avances, como que quedaban unas tareas por hacer y a la siguiente vez que se iba, socializábamos y conversábamos y reflexionábamos acerca de esto. Invitamos también amigos a estas instancias a que fuera como una especie de crítica arquitectónica de alguna manera, ¿sí? Para que ellos tuvieran diferentes visiones, no fuera solo la nuestra, sino que se alimentara de otros insumos de gente que hace arquitectura de distintas maneras. Y eso fue. Entonces, por ejemplo, tienes esta maqueta. Ellos aquí lo que están diseñando es la guardería, que es el lugar para los más pequeñitos de la escuela. Le llaman ellos el pulpo. Es como una casa, tiene las mismas funciones y los mismos espacios que una casa, pero en el centro tiene un espacio en el cual pueden estar las profesoras, que en este caso son las madres de familia, que son voluntarias de la escuela, y pueden estar un poco viéndoles a los más chiquitos, ¿no? Que no se vayan a lanzar por la ventana o cosas así como de algún riesgo que pudiera existir, ¿sí? Pero en el resto de cosas es un poco dejarles a ellos que tengan esta libertad de explorar ese mundo y un poco también ellos observaron que era lo que ellos hacían en la casa, ¿no? Cuando un niño está en la casa, está por ahí merodeando, se va un rato a la cocina, a jugar, a la cama, afuera y así, y está como explorando ahí. Y entonces fue un poco la misma idea, pero con este espacio, digamos, en el centro que te permite chequear el resto de espacios. Esto ya es una maqueta más consolidada, un poco también como cómo iban a ir las cubiertas, ya tiene una pendiente, ¿cierto? Y aquí hay un poco un replanteo de la obra y las primeras instancias de la construcción. Esto es interesante, es un ejercicio que se hizo incluso como para ver en escala real nuestra, digamos, el tamaño de los espacios, ¿no? Cómo iban a ser. Y aquí está ya la construcción de la escuela. Igual son materiales de allá. Eso es que, digamos, ya no les cuento, es un poco porque se repite también en las mismas instancias anteriores que les comenté. Estos son los espacios. Esto es tomado desde el centro, por ejemplo. También. Y quería mostrarles una foto de cómo estaban las tres. Así está, ¿no? Este es el complejo educativo ahora. Sí, esta es la primera, la segunda y la tercera fase. Bueno, ahí está, en la página web está esto, entonces se pueden chequear en cualquier momento. ¿Qué más preguntas tienen? Muito bem. O Lucas está com a mão levantada. Lucas, a palavra é sua. Bom, Malu, primeiro parabenizar, né? Porque é muito empolgante, eu diria que é muito estimulante, né? Todo esse trabalho de vocês, eu já achava, já conhecia, mas muito bacana ver pelo seu relato, né? Então, eu acho que é uma coisa fantástica. A maneira como vocês abordam, como é que vocês trabalham e, na verdade, o processo participativo de vocês não leva tempo nenhum, porque você falou, o prazo deu 45 dias, deu 30 dias, 1 mês e meio, 1 ano. Isso são prazos exíguos, né, para qualquer trabalho de arquiteto. Então, a gente vê aí que é o contrário, quer dizer, com esse processo vocês estão fazendo tempos mínimos, né? Mas eu queria perguntar uma coisa assim, porque todos os trabalhos que você mostra, que vocês fazem, e eu me lembro da ventanita do escritório de vocês, são todos muito engenhosos, né? De muito engenho, muito técnicos, né? Há uma técnica muito grande. E como é que vocês, e todos eles têm uma outra característica, são muito bonitos, esteticamente são muito interessantes. Né? Desde, por exemplo, algo onde há uma rusticidade maior, como esta última escola, até o mirador, que é fantástico do ponto de vista estético. Né? É muito bonito e técnico, muito inventivo. Como é que é esta
participação da população nas definições técnicas e estéticas do trabalho de vocês. Aonde entra e aonde vocês entram, aonde vocês controlam. Vocês, por exemplo, pegam a questão técnica e a questão das necessidades das conversas e transformam em uma questão estética, ou a estética também é fruto de uma conversa com eles? Não sei se você me entendeu. Sí. Pienso que sí. Es parte de la conversa con ellos. Definitivamente sí. Pero hay una propuesta desde el arquitecto de esa estética también, a partir de las conversaciones y la participación. Y me parece que es también el resultado de una negociación con ellos. Lo que pasa es que la negociación, creo que en el caso del proceso nuestro, siento que se da no solo a nivel estético, sino como a nivel de estas reglas de juego de las que yo hablaba en un inicio. Entonces un poco hay como esta comparación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Chile, ellos en este momento de sistematizar la información, ellos llegan a la conclusión, por ejemplo, de que son una escuela inclusiva, comunitaria y sustentable, de que ya son eso, de que llevan mucho tiempo haciendo esto, y de que el huerto y la granja son el corazón de todo, y que a raíz de eso todo se reorganiza. Entonces, y también hay una conversación acerca del tema de la identidad, del reciclaje. Ellos mismos reciclan muchas cosas. Ellos mismos tienen un mural como pintado por ellos, con una estética del reciclaje también ahí, ¿no? Entonces, el resultado estético, que es una propuesta, digamos, desde la arquitectura, también es una negociación que se hace con ellos, pero no es como una cosa nueva que les llega, digamos, ese día como, ah, mira, aquí está la escuela. Sino es como, bueno, hablamos de estas cosas, esto es la propuesta, vamos hablando, vamos negociando, ¿no? O sea, yo les muestro el final, pero esto no es el primer borrador que se habla con ellos. Del primer borrador a este hay bastante modificación, ¿no? Y bastante modificación de la forma, de la estética, de la ubicación también. Eso sí, entendí la pregunta. ¿Era eso? Sim, claro. E eu tenho mais uma pergunta que é muito sensível, assim, sensível. Deixa eu só, Lucas, antes de fazer a pergunta, só pedir desculpas antecipadamente. O Lucas vai fazer a pergunta e nós teremos que encerrar, porque o evento está programado para fechar às 20 horas, então eu peço desculpas para as pessoas que estão enviando ainda perguntas para nós. Mas você faz a última, Lucas, e a gente fecha. Como funciona a tela concretada, cimentada? Como é que é do ponto de vista construtivo isso? É muito bacana isso. Eu acho que é uma coisa fantástica que vocês fazem, né? Porque quando você falou tela, há uma confusão das línguas, né? Tela para nós aqui, nós temos telas armadas, telas de aço, né? de acero. Ah, né? já. E que fazemos como argamassa armada, né? com acero, né? Mas não, é uma tela pano, tecido, não? Que vocês usam, pelo que eu entendi. Como é que isso funciona? Como é que é o processo? Isso é muito bonito isso. La tela, a ver, voy a compartir otra vez pantalla. Aquí se va a ver. Quizás aquí. Oh, a ver. No se ven, pero hay unos cables. Quizás en la maqueta se ve más. La tela está apoyada y está sujetada por estos cables, ¿sí?
estos cables que aquí se ve, digamos, es un corte, pero toda la estructura está tensada con unas varillas de acero, que son las que acortan la distancia de la tela, ¿sí? Entonces, lo que nosotros habíamos hecho era pruebas de ver cuánto área, sin tener que tener estos soportes, podía tener la tela en extensión y que no se rompía al momento de poner el hormigón. El momento más estresante de la tela, digamos, del esfuerzo, es en el momento de la proyección del hormigón porque tiene mucho agua. Después, al secarse, eso ya va a tener muchísimo menos peso que el peso que tiene el momento de la proyección, ¿sí? Entonces, el diseño de estas porciones, digamos que diseñamos de espacio que hay entre los cables tensores, es justamente pensando en estas distancias que la tela pueda soportar el peso del hormigón, ¿sí? De ahí se coloca la tela, que es una membrana de estas, aquí les usan en las camaroneras, ¿sí? Es una tela que permite el agua y que de hecho se daña con el sol. Entonces, el concreto lo que hace es volverle impermeable y que el sol no le dé tanto, ¿sí? Esa es un poco la cosa. Y la tela hace de encofrado del cemento. Ese era un poco el juego que queríamos lograr con esta cosa, ¿no? Entonces, de tal manera que nos ahorrábamos el encofrado, pero teníamos una estructura que nos era impermeable, que nos resistía, digamos, en los tiempos que habíamos acordado con la gente de ahí, y que estaba también en un radio de 5 a 8 kilómetros de cercanía del bosque, ¿no? Que también era otra de las premisas que teníamos. É muito fantástico, muito bom. Gracias. Excelente. É uma pena ter que encerrar, o papo está ótimo. Se fosse um papo presencial, a gente ia pelas altas horas da madrugada. Eu quero agradecer mais uma vez, Malu, a sua generosidade com o seu tempo, de abrir aí tantas informações, tanta coisa bacana sobre os processos de projeto, sobre os projetos, as histórias, que são uma das partes mais deliciosas. Quero agradecer mais uma vez a todas e todos que estão nos assistindo, pedir mais uma vez desculpas, porque eu recebi perguntas de todos os lados e não vamos conseguir fazer dessa vez. Fica para uma próxima, a gente convida a Malu de novo, quem sabe presencial. E eu vou passar então a palavra agora para Mariana Alves para fazer o fechamento do evento. Malu, mais uma vez, foi um prazer ter você aqui e obrigada a todas e todos. Muchísimas gracias también. El placer es mío de la invitación. Muito obrigada, Malu, muito obrigada, Gabi, muito obrigada, Patrícia, Lucas e todos e todas que estiveram aqui com a gente. A gente aproveita para fazer o convite para o nosso último encontro no mês que vem, na última quinta-feira. A gente vai receber as arquitetas Cíntia e Débora Lins, do Lins Arquitetos, e um escritório cearense, muito interessante também. Então, a gente aguarda vocês nesse nosso próximo e último encontro. Obrigada por toda a companhia de vocês todos até aqui, e muito obrigada para a Malu, e para a Glória e para a Paula, que aceitaram, toparam estar aqui com a gente e, enfim, fizeram isso acontecer junto com a gente. Obrigada. Muchas gracias también. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Buenas Um noches. abraço.